dos culturas muy importantes dentro del panorama del surgimiento de lo que es, o dos sociedades muy importantes dentro del panorama de lo que fue el surgimiento de la cultura peruana, ya propiamente dicha, un nivel bastante avanzado. Ya tenemos un antecedente bastante elocuente en lo que es el tema de Caral, ¿no? Descubierto recientemente. Ahora, hay que decir que con respecto a las teorías arqueológicas van a haber una serie de aportes nuevos de arqueólogos e incluso van a haber divergencias con estas teorías y se van a dar nuevos planteamientos que van a rebatir también estos conocimientos que se tienen ya de estas culturas. Este es el caso de Chavín y de Paracas. En el caso de Chavín, por ejemplo, originalmente se pensó que era el origen de la cultura peruana, una cultura matriz de la cual surgieron el resto, tanto en la costa como en la región andina. Una cosa que fue poco a poco rebatiéndose. Hoy día se sabe que Chavín es en realidad parte de todo un eslabón cronológico de desarrollo de la cultura peruana, que parte de mucho más antes, ¿no? Tenemos el caso de Caral, por ejemplo, que fue descubierto en el año 96. Incluso en la época de Chavín había todavía, según algunos arqueólogos, la creencia de que Tiahuanaco era el origen de la cultura peruana, ¿no? Cosa que ya posteriormente con los descubrimientos, los hallazgos de Julio Cetello se rebatió, ¿no? Chavín es hoy en realidad, como hemos dicho, parte de toda esa línea cronológica evolutiva de la cultura peruana que parte de muchos más antes. Incluso podemos hablar de culturas que en un primer momento fueron señaladas como influenciadas por Chavín cuando en realidad fue al revés, ¿no? Como es el caso de Garagay, que la tenemos acá en San Martín de Porres, o es el caso también de la propia La Algada, Sechín, que son culturas que tienen dentro de sus caracteres artísticos, iconográficos, bastante semejanza con Chavín, ¿no? La presencia de esta boca, de este rostro atigrado de un ser humano, de un ser antropomorfo atigrado, que es muy común en estas culturas sobre todo, ¿no? Y eso lo vemos justamente en esta cabeza clava, ¿no? Este famoso rostro con aspecto atigrado, con colmillos, que va a ser muy común en esta cultura y que entre tantas otras cosas va a irradiarse a otras culturas tanto de la costa como de la sierra peruana, ¿no? En todo caso, Chavín fue un descubrimiento muy importante en su momento, emprendido por Julio Cetello, y constituyó una teoría bastante revolucionaria en su momento, ¿no? Como vamos a ver ahora. Bueno, tenemos aquí la ubicación de Chavín, que es un complejo, en realidad un complejo ceremonial, arqueológico, ubicado en la zona de Chavín de Huántar. Esa es la razón por la cual recibe este nombre de cultura Chavín. Es una sociedad básicamente de la sierra, pero según las teorías de Tello tuvo una influencia bastante cercana de las culturas amazónicas, y vamos a verlo más adelante por qué. Es una cultura que tuvo un gran grado de influencia no solamente en este sector de la costa central del país, sino en el norte, abarcando regiones como Piura, Lambayeque en el sur y Cajamarca también por el norte, y la región de Ayacucho incluso por la sierra, ¿no? Es una área de influencia cultural bastante grande la que tuvo en su momento Chavín, ¿no? Bueno, esta cultura está ubicada en el distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, Ancash, es el lado este de la Cordillera Blanca, entre los ríos Huachexa y Mosna, que son estos ríos entre los cuales se va a ubicar esta cultura. Y bueno, se trata en realidad de un centro fundamentalmente ceremonial, ¿no? Es un centro religioso, administrativo, ceremonial, que tuvo florecimiento aproximadamente entre el 1100 a.C. y el 200 a.C., ¿no? Vamos a ver después que muchos, no solamente los elementos iconográficos, sino arquitectónicos, escultóricos, van a tener influencia sobre otras muchas culturas de la costa peruana. Sobre todo vamos a ver el tema de las plazas hundidas en forma circular, en forma cuadrada, el uso de la piedra, que va a ser muy difundido también en diferentes regiones de la costa peruana. Lo mismo que el uso de la adobe y de la piedra, ¿no? de manera conjunta. Bueno, eso está en el departamento de Ancash, como bien sabemos. Bueno, y en Ancash está también Sechín, están las Algadas, entre otros centros importantes que también tienen una gran cercanía cultural con Chavín, ¿no? Bueno, es una civilización desarrollada en los Andes del norte del Perú entre el 1100 y comienzos de la era cristiana, como hemos mencionado, y fue descubierta en 1919 por Julio Cetello y su ayudante Torillo Mejía Gespe, que
es un personaje bastante importante dentro de lo que fue el trabajo, la trayectoria de Tello, ¿no? Él estuvo al lado de sus descubrimientos más importantes, en el caso no solamente de Chavín, sino también de Paracas y Nazca, sobre todo. Fue justamente Toribio Mejía el que llega a descubrir las líneas de Nazca, aunque no se sabía en ese entonces que se trataba de figuras, de dibujos, simplemente eran líneas en el suelo. Cuando empiezan a ser sobrevoladas por Paul Kosok en la década del 40, 50, es que recién se supo que eran dibujos, lo que estaba en las mapas de Nazca, ¿no? Bueno, Chavín tuvo su centro administrativo y religioso en lo que conocemos como el complejo de Chavín de Huántar, que es un complejo lítico, es una construcción en piedra enorme que tuvo una etapa de construcción bastante larga, ¿no? Que abarcó lo que hoy conocemos en un primer momento como el templo viejo y luego el templo nuevo, ¿no? Que es ya la parte que fue construida en etapas posteriores. Y bueno, los pobladores probablemente fueron oriundos de la selva, según las teorías de Tello, el haber encontrado representaciones iconográficas de plantas o de animales de la selva, es justamente lo que le dio motivo para plantear esta teoría, ¿no? Sin embargo, es una teoría que también de alguna forma ha sido rebatida por los arqueólogos actuales, ¿no? De cualquier forma, vamos a ver si una abundante iconografía selvática, ¿no? La presencia de plantas, animales como serpientes, como monos, caimanes han sido identificados en este famoso obelisco Tello, como vamos a ver después, ¿no? Y bueno, es un lugar bastante difícil de acceder, está a bastante distancia de la ciudad de Huaraz, no sé cuántos kilómetros son aproximadamente, y se trata, como ya hemos dicho, de un foco de irradiación cultural muy importante de este periodo, ¿no? De ahí que durante muchos años haya sido conocido como cultura matriz de todo lo que fue la cultura peruana, ¿no? Bueno, la economía fue fundamentalmente agraria, incluso los ritos religiosos, el sistema religioso en general está vinculado con el tema de la agricultura. Los sacerdotes tenían muchísimo poder debido justamente a sus conocimientos de astronomía, de los ciclos agrarios, las épocas de lluvia, de sequía, ellos controlaban el agua, incluso sus divinidades estaban muy relacionadas con el tema de la agricultura. Hay un famoso dios, el llamado dios sonriente, que lo vamos a ver ahora, que está en el Lanzón monolítico, que justamente representa al dios del agua, según algunos arqueólogos. Está obviamente vinculado directamente con la economía principal de Chavín, ¿no? Pero también se dedicaron a la ganadería y a la pesca, tenían una cercanía bastante grande con el mar y eso les permitió también incluir dentro de su economía la actividad pesquera, ¿no? Bueno, la población aumentó al mejorar las condiciones de vida. No se trató solamente de población que vivía ahí, sino también de población que era peregrina, porque bien sabemos ahora que Chavín de Huántar era en realidad un complejo religioso, ritual, al cual se accedía por medio de procesiones, en algunos casos, de la región de la selva y de la región de la región de la sierra y de la región de la costa, ¿no? En todo caso, estos rituales que formaban parte del sistema religioso de Chavín incluían también la entrega de ofrendas a los dioses y entre estas ofrendas estaban justamente lo que producían los propios trabajadores, ¿no? Vamos a encontrar incluso restos de peces quemados como parte de las ofrendas que se hacían a los dioses en este complejo, ¿no? Bueno, los sacerdotes tenían una importancia bastante grande dentro de la sociedad Chavín, como hemos dicho, tenían grandes conocimientos de astronomía, pero también de hidráulica, ¿no? Eran grandes ingenieros y eso posibilitó la realización de una serie de obras que sirvieron justamente para la actividad agraria, como son la construcción de canales, acueductos, pozos, que sirvieron justamente para la actividad agraria, ¿no? Todo el complejo de Chavín de Huántar, también hay que decirlo, está formado internamente por galerías, ¿no? Una serie de galerías que también tienen acueductos, pero estos acueductos formaban parte también de los rituales, ¿no? Se dice que el agua transcurriendo por estos canales en determinado momento del día producía un sonido muy parecido al del rugido de los felinos, ¿no? Y justamente el felino es un animal adorado por esta sociedad, ¿no? Vamos a ver estos rostros antropomórficos con colmillos que evocan también justamente a los felinos en sus principales deidades que están representadas en piedra, ¿no? Como vamos a ver ahora, el dios que figura en el Lanzón monolítico, el de la estela de Chavín, entre otras
otras piezas que se han encontrado, ¿no? Bueno, era una primera clase social dominante, ya hemos mencionado la de los sacerdotes, pertenecían a una élite o grupo privilegiado y solo aceptaban a esta élite justamente como componentes de la clase sacerdotal, ¿no? Eran astrónomos, arquitectos, ingenieros hidráulicos e incluso hasta médicos, ¿no? Tenían un conocimiento bastante avanzado y esto les permitía también sojuzgar a todo el pueblo, tanto el conocimiento de aspectos astronómicos como religiosos y administrativos les permitían justamente ejercer dominio sobre la población, ¿no? Bueno, características del arte, es bastante conocido, el arte chavín es un arte desarrollado fundamentalmente en piedra, se divide fundamentalmente en el aspecto constructivo, arquitectónico y en el aspecto escultórico, como bien conocemos, a través de esculturas de bulto redondo y esculturas planas o grabados, que son también elementos bastante conocidos que van a influir bastante en otras culturas como Sechín y otras que hemos mencionado, ¿no? Bueno, repite algunos elementos para construir algunas imágenes, utilizaron todo el espacio disponible con este concepto denominado el horror al vacío o horror vacui. Es algo muy presente en muchas culturas de la costa peruana. Es un arte de metáforas y combinaciones. Un felino puede tener cejas y colas que son serpientes, una cosa que también se va a repetir en Paracas. Son seres híbridos, en realidad en muchos casos lo que vemos en estas representaciones. Por ejemplo, el dios sonriente es un dios con un aspecto antropomorfo, pero tiene garras en las manos, en los pies, y tiene cabellos que son en realidad serpientes, ¿no? Son ya creaciones del artista basadas justamente en los conocimientos, las creencias religiosas que tenían los chavín, ¿no? Son imágenes bastante simétricas, bastante estilizadas, geometrizadas, las que vamos a ver en chavín sobre todo, ¿no? Hay una simetría lateral a través de la cual construyen las imágenes justamente con un eje vertical, ¿no? Como vamos a ver en muchas de las monolitos o huancas, que son en realidad el nombre que debería recibir, son imágenes sagradas, ¿no? O estelas sagradas. Los temas principales del arte chavín están relacionados con elementos de la fauna andina y amazónica. Eso vamos a verlo también en estas representaciones que hemos mencionado, ¿no? Y hay mucha estilización sobre todo, ¿no? Mucha tendencia en la geometricidad. Ahí tenemos, por ejemplo, una representación de este ser que se repite mucho, ¿no? Que vamos a ver también muy presente en otras culturas de la costa peruana, de la sierra, a lo largo de muchos años, centenares de años incluso. Estos seres antropomórficos con aspectos felinos, el rostro con colmillos, presencia de garras en las manos, en los pies, el tocado de serpientes, que vienen a ser en realidad los cabellos del dios, y las cabezas de estas serpientes, ¿no? Que parten justamente de la cabeza del ser, ¿no? En este caso vemos a este personaje portando un San Pedro, ¿no? Que es este cactus que servía como alucinógeno para los rituales justamente que desarrollaban los chavín, ¿no? Es un elemento que vamos a ver presente mucho en la iconografía chavín en diferentes piezas escultóricas. Bueno, las deidades que mencionamos están representadas no solamente en piedra, sino también en cerámica, en metal, en los textiles y en las esculturas obviamente arquitectónicas que formaban parte de las construcciones, ¿no? Que albergaban las viviendas o los templos sobre todo, ¿no? Bueno, acá tenemos una reconstrucción tridimensional de lo que es el conjunto completo de Chavín de Huántar, ¿no? Vemos justamente la ubicación de todo el complejo entre los ríos Huachexa y Mosna. Al parecer, el río Huachexa originalmente no tenía este rumbo, ¿no? Que fue cambiado justamente por los antiguos pobladores de Chavín, lo cual también da una idea acerca del gran conocimiento que tenían acerca de técnicas hidráulicas. De cualquier forma vamos a ver un complejo que fue, como ya hemos mencionado, construido en etapas diferentes, ¿no? En primer lugar tenemos el Templo Viejo, que fue originalmente un templo en forma de U, del cual solamente queda este sector. Acá tenemos el sector donde está ubicado el lanzón monolítico, el famoso lanzón monolítico que está dentro de estas galerías subterráneas que atraviesan todo el complejo de Chavín de Huántar, ¿no? Internamente. Todo esto ha sido redescubierto obviamente por Tello y luego después de la aluvión del 45 fue nuevamente descubierto, ¿no?
Estábamos mencionando este sector que es el del templo antiguo, el templo viejo, pero posteriormente se le adicionó un sector también muy importante que es el llamado templo nuevo, que es este de acá, ¿no? Conocido también por el castillo. Y aquí vamos a ver la famosa portada de las Falcónidas, donde vamos a ver una serie de columnas de forma cilíndrica que tienen una serie de elementos iconográficos propios de la cultura chavín, como es la presencia de aves falcónidas, de personajes de rostro atigrado, entre muchos otros que caracterizan justamente la iconografía chavín. Bueno, vamos a ver también la presencia de plazas circulares, hundidas, plazas cuadrangulares, y sobre todo esta construcción en forma de U va a estar muy presente en una serie de culturas de la costa peruana, ¿no? Va a ser una construcción bastante frecuente. Y esa tendencia también a la forma piramidal, que es muy frecuente también en muchas poblaciones de la costa. Acá en la sierra, en Lima, por ejemplo, tenemos el caso de estas huacas que vamos a encontrar en Maranga, en San Miguel, en San Isidro, la huaca Guayamarca, que todas ellas tenían tendencia piramidal, ¿no? Es la constante que va a haber en el tema arquitectónico. Ahora, en este caso va a darse el uso de materiales según la región, ¿no? Piedra en la sierra y barro en la costa, ¿no? Las construcciones chavín generalmente van a ser de piedra y barro. Y hemos mencionado que son construcciones de tendencia piramidal, trunca, van a haber constantemente pozos hundidos, patios rectangulares y circulares y edificios en U, que son, ya hemos dicho, una constante en la arquitectura de la costa, ¿no? Del periodo. Decoración en las paredes de piedra en base a incisiones, estos famosos grabados donde vamos a ver representados aves falcónidas, personajes con aspecto felino, serpientes, crustáceos, que también son elementos que se repiten dentro de estos grabados, ¿no? Que son extraordinarios, ¿no? Son grabados de mucha tendencia geométrica, como hemos mencionado. Bueno, edificaciones subterráneas que forman parte de este complejo, atraviesan todo el templo viejo y el templo nuevo también, y tienen más bien aspecto laberíntico, ¿no? De acuerdo a su construcción. Acá tenemos otra construcción en tercera dimensión de todo el complejo, con los sectores que hemos visto. Acá tenemos, por ejemplo, el templo antiguo, esta plaza circular, el templo nuevo, acá estaría la portada de las Falcónidas, hay una escalinata por acá de acceso, plazas cuadrangulares hundidas, y acá también estas plataformas que también están ubicadas a lados contrarios de esta plaza hundida, ¿no? Construcciones también en forma piramidal, ¿no? Aparentemente la estela de Raimondi está ubicada acá, según señalan algunos arqueólogos, ¿no? Bueno, acá tenemos los nombres del castillo Templo Nuevo, ya hemos mencionado, el Templo Viejo, donde está el lanzón, en este sector, que es un pasadizo. La parte C, que es la estructura norte, esta parte de acá, que es parte del Templo Antiguo. De la plaza circular, que es la plaza que está aquí, al centro de la construcción en U. La pirámide de Tello, que está en este sector, es una pirámide trunca, como bien sabemos. La parte F es la plataforma norte. ¿Qué pasó acá? Sí, la F es la plataforma. Sí, no puedo manejar esta. Sí, la plataforma norte es la que está. La que está en este sector. Y la parte G es la plataforma sur, ¿no? O sea, esto está direccionado de norte a sur, ¿no? Bueno, esto ha sido progresivamente desenterrado, como hemos ya mencionado, ¿no? Por diferentes sectores, ¿no? Y en diferentes épocas también han sido encontrados estas famosas piezas escultóricas, como son, bueno, en primer lugar la estela de Raimondi, que fue ubicada primero en 1870 y posteriormente con los descubrimientos, las exploraciones de Tello,
fueron ya encontrados el lanzón monolítico y la estela de Yauya y ¿cómo se llama la otra? Bueno, ahorita voy a acordarme. Bueno, vamos a hablar primero del Templo Viejo, que es esta primera estructura que vimos en forma de U, que fue construido en el año 800 a.C., ¿no? Está ubicado en el río Mosna, en Ancash, ya lo he mencionado, tiene en su interior una red de galerías subterráneas comunicadas con pequeños cuartos oscuros y húmedos, y en su interior se encontró el ídolo principal, que es el lanzón monolítico, que es una escultura que tiene múltiples interpretaciones, como vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, es una estructura bastante derruida, que está hecha en base a piedra y barro, estuvo sepultada durante muchos años por la acción del tiempo y de la naturaleza. Y lo mismo que el Templo Nuevo, ¿no? Que es esta estructura en el lado sur que fue creada como una especie de ampliación del templo antiguo, ¿no? Es más grande que el anterior y tiene también galerías que recorren su interior. Bueno, aquí estaba mencionando justamente la fachada que tenía estas dos columnas que son tan características de la portada, ¿no? Donde vamos a ver piedras diferentes, ¿no? Una columna de piedra blanca y una columna de piedra negra, y representaciones de aves falcónidas, que también son elementos iconográficos muy presentes en Chavín, ¿no? Por eso se llama también portada de las falcónidas. Las paredes del Templo Nuevo también estuvieron adornadas por cabezas clavas, que son también esos elementos escultóricos tan famosos que identifican justamente la cultura Chavín, ¿no? Lamentablemente en la actualidad solamente una cabeza se halla en todo el conjunto, ¿no? El resto está ubicado en diferentes museos, ¿no? Son también cabezas de diferente forma y tamaño. Bueno, este conjunto de galerías subterráneas formaba parte, como hemos mencionado, también de los rituales, ¿no? De alguna forma, la iluminación que recibe este famoso dios sonriente, que es el del lanzón monolítico, le da una sensación de ferocidad, de terror a los pobladores o a los feligreses que iban a formar parte de los ritos, ¿no? Bueno, es una escultura de granito clavada en el centro del templo, mide 4,5 metros de altura aproximadamente, y representa un personaje pequeño con rasgos de felino y serpiente provisto de enormes colmillos, ¿no? Según el arqueólogo John Rowe, es el dios sonriente, ¿no? Otros arqueólogos como Kaufman lo han relacionado con el tema de los ritos del agua, razón por la cual se le conoce también como el dios del agua. De cualquier forma son rasgos iconográficos muy, muy característicos y que se van a repetir también, como ya hemos mencionado en otras culturas, como son el rostro atigrado, ¿no? Feroz, fiero, que infundía terror sobre todo a los pobladores, ¿no? De alguna forma esa era la finalidad que tenía, ¿no? Y está lleno también de una serie de elementos decorativos, volutas, la presencia también de serpientes, que son los cabellos también de este dios, que es en realidad de una proporción bastante pequeña, ¿no? Es un dios con la mano derecha levantada y la mano izquierda en los muslos, ¿no? Es una especie de lanzón, pero ya los arqueólogos han concluido que este tipo de piezas escultóricas enormes, como el lanzón monolítico, la estela de Raimondi y la estela de Yauyos, son en realidad huancas, ¿no? Que son estas grandes piezas de piedra que servían como adoratorios, ¿no? Parte de los rituales religiosos de los pobladores de esta comunidad, de esa sociedad. Bueno, ahí tenemos otra vista del lanzón monolítico, que está iluminado justamente por la luz que proviene de esta abertura de la parte superior de las galerías. Estas galerías también tienen una característica muy típica, que es el hecho de poder escucharse los ruidos a determinada distancia como si en realidad estuvieran cerca, ¿no? Su construcción tiene también una serie de misterios que todavía no han sido descifrados, ¿no? Que son laberintos que ya hemos mencionado, están recorridos también por acueductos que formaban también parte de todo este aparato que formaba parte de los rituales religiosos, ¿no? El obelisco Tello es también otro de las grandes huancas encontradas dentro del complejo de Chavín de Huántar, y tiene una serie de decoración que representa plantas, animales de la selva, de todo tipo. Algunas han sido identificadas como caimanes, monos, serpientes, plantas como la calabaza, como el frijol, están representados también acá, ¿no?
No se sabe exactamente el significado del obelisco Tello, pero algunos arqueólogos han creído establecer que se trata de una especie de cadena biológica, lo que está representado de una manera bastante metafórica y simbólica en este famoso obelisco, ¿no? Esto probablemente estuvo ubicado en el centro de la plaza circular. Este es un calco de los dibujos, justamente están dentro del obelisco Tello en dos caras. Otros arqueólogos también han identificado como un dios hermafrodita, lo que se encuentra aquí, un dios indeterminado. En este caso muestra una pareja de seres míticos de forma de caimanes con rasgos felinos y ofídicos. Esto es una teoría lanzada por el arqueólogo John Rowe. Y bueno, de su cuerpo sale una serie de plantas. Es decir, los artistas Chavín, siguiendo la cosmovisión que se tenía en aquella época de la religión, hacía una combinación o un híbrido entre animales y plantas, que es lo que se va a ver muy frecuentemente no solamente en Chavín, sino en otras culturas como Paracas, que también recogió elementos muy afines con esta cultura, ¿no? Bueno, la estela de Raimondi fue hallada en el siglo XIX por el sabio Antonio Raimondi, ya sabemos que es un naturalista italiano que recorrió gran parte del Perú y entre ellas Ancash. Fue traída a Lima en la década de 1870 y albergada en el actual MALI, el Museo de Arte de Lima. En esa época era el Museo de la Exposición, recién había sido inaugurado en 1869 por José Balta, y fue exhibida durante un tiempo, ¿no? Con la llegada de los ejércitos chilenos, felizmente no sufrió saqueo por parte de las tropas del ejército de Ipazor, debido a que en medio de un accidente la pieza cayó y toda el área escultórica quedó, la cara escultórica quedó hacia abajo, de modo que los chilenos al ver una pieza lisa no se dieron cuenta que tenía un valor histórico. Eso permitió que se salvara de alguna forma la estela Raimondi. Luego pasó al Museo de Arqueología y Antropología, donde actualmente se ubica, ¿no? En algún momento también ha sufrido una rotura, que es una parte de la pieza que se ha desprendido, ¿no? Luego ha sido ya restaurado. Esto es en realidad una versión más geometrizada, más plana, más simétrica también de este famoso dios sonriente que estamos viendo también en el lanzón monolítico, ¿no? En este caso vemos al mismo dios visto de frente con dos báculos, que también es un elemento iconográfico muy repetido en diferentes culturas. Algunos lo asocian incluso con el propio dios Viracocha, es portador de dos báculos, con un tocado extraordinario formado por serpientes que parten justamente de la cabeza del personaje, ¿no? Es un ser mitológico que, como bien vemos, es una combinación de humano y animal, ¿no? Bueno, las manos provistas de garras, lo mismo que los pies, y la boca tigrada, ¿no? Bueno, según la teoría del doctor Kaufman, también se dice que es un felino volador con boca tigrada, ¿no? Que es la denominación que le dan, ¿no? Ahí tenemos también un calco del dibujo presente en esta piedra, esta enorme piedra, estela de piedra. Bueno, el personaje ya hemos dicho que tiene rasgos felínicos, sostiene en cada mano un báculo o cetro, y sobre su cabeza se extiende un alto tocado formado por cabezas y colas de felinos, ¿no? Eso es algo que vamos a ver en la textilería también mucho, en la textilería Chavín y en la textilería Paracas, que también va a sufrir una influencia muy grande, que están casi cerca de Chavín, ¿no? En el tiempo, ¿no? Cerca en el tiempo. Ahora hay que señalar también que la cultura de Chavín, si bien ya es conocida en la década de 1870 por Raimondi, se tenía conocimiento también de ella a través de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Pedro Cieza de León, por ejemplo, da una descripción acerca de la zona, aunque aparentemente no hizo mayores estudios, por lo menos arqueológicos, con respecto a la sociedad que habitó allí, ¿no? Bueno, este es probablemente el elemento escultórico más conocido, más difundido a nivel mundial, incluso de la cultura Chavín, ¿no? Que es una escultura en bulto redondo, con incisiones también, conocidas como cabezas clavas. Estas cabezas, que son de diferente tamaño, eran grandes, pequeñas, medianas, tenían una especie de espiga en la parte posterior que permitía insertarlas en las paredes de los templos de piedra. De ahí que se les conoce como cabezas clavas, ¿no? Cabezas que se podían clavar.
Está insertadas en los muros, bueno, tiene forma de cabeza, sí, siempre con estos rasgos felínicos, ¿no? Con los colmillos, los ojos y la nariz que asemeja a estos felinos adorados por la sociedad chavín, ¿no? Bueno, sabemos a través de este tipo de trabajos, de los grabados, bueno, las esculturas en bulto redondo, de los grabados, de los altos relieves que tenían los chavín, un gran dominio del arte lítico, aparentemente heredado de otras culturas como por ejemplo la cultura sechín, donde vamos a ver grabados muy parecidos a los de esta cultura, ¿no? Solo que en contextos diferentes. Por ejemplo, en sechín vamos a ver grabados de personajes que son aparentemente utilizados en ritos de sacrificios humanos, ¿no? Que vamos a ver partes de personajes seccionados dentro de estos ritos en los relieves sechín, cosa que no se repite en chavín, que es posterior, ¿no? Bueno, vamos a ver una gran variedad de cabezas clavas y las interpretaciones son de lo más diversas, ¿no? Se decía que eran guardianes del templo, que eran deidades, representaciones de deidades, o incluso se ha llegado a decir que eran la representación de los rostros de los sacerdotes en pleno trance, pero en diferentes etapas de ese trance, ¿no? Por eso vemos una gran variedad entre una y otra cabeza clava, no todas son iguales. Pero conservan sí esos rasgos que son muy afines, como son los colmillos, el hocico, los ojos también felinos, entre otros aspectos que vamos a ver también seguidamente, ¿no? Bueno, no solamente son estas imágenes que vamos a ver representadas en grabados, sino también aves falcónidas, representaciones de crustáceos, de serpientes y de peces, que son animales muy frecuentes en todo el sistema decorativo de los chavín, ¿no? Aquí tenemos otra cabeza clava de otra dimensión y siempre la presencia de estos personajes con un rostro felínico, ¿no? Se dice que el jaguar o el puma son los animales que adoraban los chavín, no se llegó tampoco a una conclusión con respecto a eso, ¿no? Bueno, son esculturas en piedra granítica. Acá tenemos otra representación. En este caso de una ave falcónida, un cóndor. Es la cabeza de un cóndor en realidad, bastante estilizada como bien vemos. Acá tenemos nuevamente el rostro felino que se repite. Vamos a ver exactamente lo mismo en Garagay. Es increíble cómo la influencia de Garagay también llega acá, ¿no? Porque Garagay, como bien sabemos, fue una cultura anterior a la chavín, ¿no? Y es el mismo rostro atigrado, ¿no? Con colmillos y nariz y ojos de felino, ¿no? Acá tenemos otra representación estilizada de un ser híbrido, una ave falcónida, rostro también de atigrado, de este personaje antropomorfo, muy presente en muchas esculturas. Nos vamos a ver obeliscos, piezas cuadrangulares como esta, piezas de bulto redondo bastante estilizadas, abstraídas como esta también, dentro de todo el aparato iconográfico escultórico chavín, ¿no? Bueno, la cerámica chavín también es bastante fácil de reconocer, ¿no? Sobre todo en la etapa más madura, ¿no? Son cerámicas que presentan como característica principal el color oscuro, están hechas en base a incisiones, en muchos casos son escultóricas también. Son cerámicas monócromas, son colores que se repiten mucho, una gama muy reducida de colores, sobre todo en la etapa más conocida de chavín vamos a ver la presencia de colores negros, marrones o grises, ¿no? Es una cerámica de forma globular, la más conocida, la más tradicional, un asa en forma de estribo, gruesa, con gollete grueso, como lo que estamos viendo acá, y cuyo grosor, el grosor de la cerámica va a ir graduando de manera que pasa el tiempo, ¿no? Va a pasar de un grosor bastante acentuado a una delgadez que es ya el periodo último de la cerámica chavín, ¿no? Es una cerámica que también se hacía con moldes. Los moldes servían no para hacer la cerámica, sino para hacer el decorado que vemos en estas piezas, ¿no? Gollete por lo general de un solo pico y vamos a ver también la presencia muy constante, como va a ser también una constante en la textilería y en la metalurgia de esos seres felinos antropomorfos, ¿no? Que son muy comunes, como hemos dicho. Bueno, ahí tenemos algunas piezas que nos muestran esta preferencia de los chavín por la cerámica escultórica de todo tipo, cerámica también con incisiones bastante abstraída, y la presencia marcada del gollete del asa de forma estribo y el gollete grueso, ¿no?
Bueno, diseños en base a incisiones, un sinnúmero de cerámicos con decoraciones de animales selváticos. Esa es también otra de las razones por las cuales Tello asociaba mucho la cultura chaví con la selva. La presencia de jaguares, de pumas, así como serpientes, peces y figuras antropomorfas que infundían terror, ¿no? Aparentemente esa era la finalidad que tenían estos dioses que ellos adoraban de alguna manera para sojuzgar a la población, ¿no? Bueno, vamos a ver con el tiempo otras culturas en la costa peruana sobre todo van a desarrollar de una manera bastante elaborada esta cerámica de tipo escultórico, como son los moche, ¿no? Que van a construir todo un aparato documental increíble a través de estas imágenes recreadas acá. Van a recrear seres humanos, animales, plantas de todo tipo, hasta el tipo de viviendas en los que habitaban va a ser documentado en esta cerámica moche, que de alguna forma recoge la herencia chavín en el sentido de que también tenía un gran sentido, una gran tendencia documental, como vemos acá, ¿no? Vemos representaciones de jaguar, representaciones de frutos como la chirimoya, por ejemplo, que también eran muy comunes en esa época, ¿no? Ahí tenemos otras piezas, acá un poquito más estilizadas, más ligeras las de la derecha, y las de la izquierda un periodo más clásico, ¿no? Esta cerámica gruesa sobre todo, ¿no? Y bueno, en realidad estamos viendo botellas, ¿no? Porque esa era la finalidad que tenían los antiguos, la mayoría de estas botellas, de estas piezas, ¿no? Vamos a ver la presencia de cuencos, de vasos y materiales de todo tipo junto a estas piezas que son botellas que ya hemos mencionado. Acá tenemos otras también escultóricas. En este caso tenemos una representación de una lechuza en una de ellas y de la chirimoya, que también junto con la papa y otras plantas o tubérculos son bastante conocidas en este tipo de reproducciones, ¿no? Bueno, los chavín ya desarrollaban una metalurgia de una gran calidad, ¿no? Hicieron trabajos con oro, con plata, fundamentalmente, utilizando técnicas como el martillado, el repujado, técnicas que luego van a ser aprovechadas por otros grandes cultores de la metalurgia, como son los moche y sobre todo los chimú, ¿no? Que ya en el siglo XVI. Las piezas, los elementos iconográficos se repiten siempre, es el mismo ser antropomorfo con rasgos felinos, la presencia también de aves falcónidas, que va a ser muy frecuente en este tipo de piezas, ¿no? Vamos a ver brazaletes, orejeras, piezas para pectorales, muy frecuentes dentro de los productos realizados por los chavín, ¿no? El mismo tipo de iconografía se va a repetir también en la textilería, que no es tan importante como lo va a ser la textilería Paracas, pero ya desarrolla técnicas bastante elaboradas, ya utiliza mucho, por ejemplo, la fibra de alpaca, la fibra de algodón para la confección de textiles, ¿no? Acá tenemos, en este caso, una tela teñida, ¿no? Representando justamente este famoso dios de las varas, ¿no? Que es el dios Huiracocha, que según algunos arqueólogos. Se emplearon los colores rojo anaranjado, marrón de varias tonalidades, verde oliva y azul, ¿no? Una gama cromática bastante limitada, tenían en todo caso los chavín, ¿no? Bueno.